Para agregar un poco a lo que ha dicho el señor director con relación al tema de la ubicación, el domicilio registrado de esos extranjeros, fíjense, en la institución nos hemos dado cuenta de un fenómeno que se da mucho en la práctica, y es que un ciudadano haitiano obtiene un estatus migratorio legal en el país para trabajar en un sector determinado. Y un ejemplo que siempre pongo es lo que pasó con casi 12.000 haitianos que fueron regularizados para trabajar en el sector del banano en Manzanillo, y luego de optar por ese estatus migratorio fueron a otros sectores productivos. Algunos migraron para la parte este del país. Después que ellos obtienen un estatus migratorio legal, ellos se mueven de un lugar a otro, cambian de sector, van a otro que sea mejor pagado o quizás que simplemente sea menos trabajoso. Entonces eso ya es algo que la institución ha tomado como experiencia en la práctica, porque cuando se implementó el pasado plan de regularización no se consideró colocar en el documento algo que la ley establece de manera muy clara, y es asignar una zona geográfica y un sector de la productividad. En ese momento simplemente se emitieron los documentos, pero no se le asignó en qué zona iba a trabajar, algo que está totalmente contemplado en la legislación. Y ahí está, señoras y señores, el gobierno, después de haber dicho que no entregaría permisos de trabajo, la propia directora de Extranjería en Migración lo confirma en cámara. Casi 12.000 haitianos regularizados para el sector bananero en Manzanillo. Entonces, ¿quién es el que miente al país? Le hablan mentira al país después de haber negado públicamente que no iban a entregar permisos de trabajo hace 4 meses. Hoy se le chispoteó, regularizaron 12.000 haitianos en el sector bananero en Manzanillo. Uso que usted dijo de que se van a empezar a otorgar permisos de trabajo, que a los bananeros ya se le autorizaron, usted dijo 15.000. Entonces quería precisar si eso es algo nuevo o es algo que ya se venía haciendo, como que en qué consiste esta parte, para no poner una cosa por otra. Tú puedes decir que los bananeros le hicieron una propuesta de permiso transitorio al gobierno para que aquellos trabajadores que hayan tenido un tiempo asistiendo diariamente a su trabajo ya conocido y que habían tenido también su registro, su regulación, se le diera el permiso transitoriamente hasta que puedan renovar sus documentos. Ahí lo escucharon. Eso fue el 23 de junio del 2025, cuando el ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmaba que iban a otorgar 15.000 permisos de trabajo para trabajadores del sector bananero en Manzanillo. Después de eso, horas después, la Presidencia de la República mandó un comunicado al Grupo Diario Libre negando esas afirmaciones. Pero hoy, 4 meses después, se les chispotea de que han regularizado 12.000 haitianos en el sector bananero de Manzanillo. Así es. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Miren ahí la publicación que sale en Diario Libre. Eso fue el 23 de junio del año 2025. Y usted dirá, pero una información del 23 de junio, ¿por qué la estamos tratando hoy cuando estamos en octubre del año 2025? Bueno, porque cuando salió esa información, luego el gobierno dominicano emitió un comunicado negando la entrega de permisos laborales a inmigrantes irregulares. Y hoy ya escucharon ustedes las declaraciones
de la directora de extranjería, donde ella dice que entregaron esos permisos de trabajo. Se habló mucho. Para agregar un poco a lo que ha dicho el señor director con relación al tema de la ubicación, el domicilio registrado de esos extranjeros. Fíjense, en la institución nos hemos dado cuenta de un fenómeno que se da mucho en la práctica, y es que un ciudadano haitiano obtiene un estatus migratorio legal en el país para trabajar en un sector determinado. Y un ejemplo que siempre pongo es lo que pasó con casi 12,000 haitianos que fueron regularizados para trabajar en el... ¿Escuchó? Casi 12,000 haitianos que fueron regularizados para trabajar en el sector bananero en Manzanillo. Los mismos que estaba diciendo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que iban a darle papeles, y cuando eso desató el hecatombe, cuando eso encendió las redes, entonces envían un comunicado horas después al Grupo Diario Libre para explicarle que no iba a hacer esa regularización. Ay, Dios sector del banano en Manzanillo, y luego de optar por ese estatus migratorio fueron a otros sectores productivos. Algunos migraron para la parte este del país. Después que ellos obtienen un estatus migratorio legal, ellos se mueven de un lugar a otro, cambian de sector, van a otro que sea mejor pagado o quizás que simplemente sea menos trabajoso. Entonces eso ya es algo que la institución ha tomado como experiencia en la práctica, porque cuando se implementó el pasado plan de regularización no se consideró colocar en el documento algo que la ley establece de manera muy clara, y es asignar una zona geográfica y un sector de la productividad. En ese momento simplemente se emitieron los documentos, pero no se le asignó en qué zona iba a trabajar, algo que está totalmente contemplado en la legislación actual. Y eso es algo que al interno de la institución se ha comentado, se ha hablado. Bueno, es claramente que en casa de herrero cuchillo de palo. Y esto describe perfectamente lo que está ocurriendo en el gobierno del presidente Luis Abinader. Mientras el Palacio Nacional presume ante el país y el mundo su control migratorio ejemplar, la realidad admitida por su propia Dirección General de Migración y su vocera de la Dirección de Extranjería dice otra cosa. La directora de Extranjería confesó algo que desmonta toda la narrativa oficial. Casi 12,000 haitianos fueron regularizados para trabajar en el sector bananero de Manzanillo. Y después, una vez con papeles en mano, una vez legalizados, se movieron libremente hacia otras zonas y sectores productivos del país. Y terminaron lo que tenían que hacer, o vieron que lo que le habían puesto a hacer en el sector bananero no les convenía, entonces se fueron hacia otros sectores. Es decir, absoluta libertad para moverse en territorio dominicano. Están como Pedro por su casa. ¿Y saben qué es lo más grave de todo eso? Que ese programa de regularización no fue un accidente. Eso fue planificado, ejecutado y luego entonces negado públicamente por el vocero en ese entonces, Homero Figueroa, vocero de la presidencia de la República, en junio del año 2025. El mismo día en que Limber Cruz, ministro de Agricultura, hablaba de 15,000 permisos transitorios aprobados, Homero Figueroa enviaba una carta al Grupo Diario Libre negando la existencia de ese plan. Una contradicción institucional
que no puede explicarse sin una sola palabra. Y si hay una palabra que describe todo esto, se llama engaño. Primero, una negación oficial. Escriben una carta negando eso. Y luego, entonces, sale eso, que no se autorizó. Fue lo que dijeron en esas declaraciones. Emitido, que no se había autorizado ni que se había emitido la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular, que es algo absolutamente violatorio de la ley 285 de migración. Porque la ley especifica que para otorgar permisos de trabajo tienen que estar en estatus legal. Y según la declaración del vocero de la presidencia, en ese momento, haciendo referencia a que eran de estatus irregular, ahora nos damos cuenta de que los regularizaron. Porque en ese momento el mismo ministro Limber Cruz declaraba que ya se habían aprobado, o sea, ya estaba hecho eso. Y hablaban de los primeros 15,000 permisos de trabajo. Y eso es lo preocupante aquí. Cuando dice los primeros 15,000 permisos, significa, eso significa que a lo mejor han habido más regularizaciones en secreto que nosotros no nos hayamos enterado. Y no solo eso, se reveló que esos permisos incluían incluso un carnet biométrico. Yo les voy a poner más adelante las declaraciones que dio el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en ese momento, sobre cuál era el plan para esa regularización. Porque él lo explicó con lujos de detalles. Señores, con esto es suficiente para decir que estamos ante un gobierno mentiroso, que estamos ante un gobierno que es como María Ramos, tira la piedra y esconde la mano. Quieren estar con Dios y quieren estar con el diablo también. Y así no se hace patria. Porque mientras el gobierno, el vocero del gobierno, decía no hay permisos, los agricultores ya estaban recibiendo los documentos y los extranjeros ya estaban trabajando legalmente en todo el país. Y lo más preocupante es que el propio ministro de Agricultura en ese momento admitió que esos permisos se entregarían también al sector avícola, arrocero y platanero. E incluso iban también a entregarlos al sector de la construcción, que ahí sí es que hay mano de obra en estatus irregular. O sea, el permiso transitorio terminó siendo la puerta abierta para regularizar decenas de miles de indocumentados bajo un programa que oficialmente no existe. Esta gente hacen que uno cada día pierda la capacidad de asombro y de anodarse. Definitivamente, increíble. Mírenlo ahí, ese es el titular en el periódico Diario Libre que salió el 23 de junio del 2025. Miren entonces las declaraciones del gobierno donde niega esa regularización, donde hablan que no se pretende hacer
esa regularización. Es importante aclarar, dice la información, que no se ha autorizado, emitido ni dispuesto la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular. Cualquier afirmación que sugiera lo contrario no se corresponde con la realidad. Y hoy nos damos cuenta que nos mintieron, que hablaron Puso, que mentira. usted dijo de... Miren las declaraciones en ese momento del ministro de Agricultura, Limber Cruz. Escúchelo detenido en qué consistía e iba a consistir ese famoso plan de regularización para otorgar permisos de trabajo transitorio a más de 15,000 personas en estatus irregular para trabajar. En este caso, los primeros 15,000 para el sector bananero de Manzanillo. De que se van a empezar a otorgar permisos de trabajo, que a los bananeros ya se le autorizaron, usted dijo 15,000. Entonces quería precisar si eso es algo nuevo o es algo que ya se venía haciendo, como que en qué consiste. Por otra. Tú puedes decir que los bananeros le hicieron una propuesta de permiso transitorio al gobierno para que aquellos trabajadores que hayan tenido un tiempo asistiendo diariamente a su trabajo ya conocido y que habían tenido también su registro, su regulación, se le diera el permiso transitoriamente hasta que puedan renovar sus documentos oficiales desde su país. Eso es lo que se ha aprobado. Una solicitud de los bananeros y de otras instituciones o de otros gremios de productores, de aquellos trabajadores que ya han tenido su documentación y que se ha demostrado que han trabajado por tiempo en las fincas, se le dé un permiso transitorio o se le renueve el permiso anterior. Entonces, eso es lo que hemos ido haciendo ya en diferentes productos, en diferentes producciones. Esa es la esencia de eso. O sea, no inventar con gente que tú no conoces y gente que ha llegado, sino aquellos que ya tienen que prolongar y que también... Se está cortando. ¿Aló? Sí, te escucho. Ok. Entonces, ¿usted maneja el número de cuánto se ha aprobado para cuál sector y cuáles son los sectores que se le ha aprobado? No te puedo asegurar que se aprobó a los bananeros. Por ahí se comenzó, porque también ellos tenían algunos pasos ya más avanzados. ¿Y cuáles son los otros sectores que se le va a aprobar entonces? Se le va a aprobar a la avicultura, se le va a aprobar al arroz, se le va a aprobar a los plátanos, a todos aquellos que ya hayan tenido una experiencia de regulación, para que hayan demostrado su continuidad. Ok, usted dijo avicultura, o sea, para el tema de los pollos. Avicultura, la gente que cría pollo y produce huevos y esas cosas. Perfectamente. Entonces, tal como usted dijo, es un carnet adicional que se va a hacer, no es la renovación del permiso de trabajo en sí, es como algo adicional, algo temporal, ¿no? Temporal, transitorio. Y es un carnet nuevo que se le va a dar. Biométrico, con QR también para identificarlo y sectorizarlo. Okay. Con un código QR, cuestión de que si se agarra en un lugar que no sea el sector a que pertenece, pues también
sea debidamente dirigido a su sector vida. Parece que esa parte no se cumplió porque dijo la directora de extranjería que ese era el problema, que se le dieron el permiso en un área y se fueron para otro sector. O sea que ni siquiera esa parte cumplieron. Eso fue, escribe ahí eso, que el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Sencillamente eso fue lo que declaró ahí el ministro. Escribe ahí todo lo que tú puedas, que ya el papel aguanta. ¿Qué cosa este? Entonces, hay dos versiones en esta historia. La que se dice frente a los micrófonos y la que se ejecuta en los despachos. En público, el gobierno repite que no emiten permisos a ilegales, pero en privado aprueban programas transitorios, cambios biométricos, QR y bases de datos completas con nombres y sectores, algo absolutamente falso. Una publicación para los medios y otra para los empresarios agrícolas. Porque la verdad es incómoda. La agricultura dominicana no sobrevive sin la mano de obra haitiana y esta gente está desesperada porque no le quieren dar la oportunidad a los dominicanos pagándoles salarios competitivos. Entonces prefieren a los irregulares porque ellos tienen que coger lo que sea que le paguen. Esa es la realidad. Entonces el resultado, un sistema donde la ley se aplica según el público escuche. Entonces cuando hablan afuera, dicen, respetamos los derechos humanos. Cuando hablan a la prensa local, hablan de que defienden la soberanía. Y hablan de protocolos con los bananeros. Tranquilos, ya les aprobamos los permisos. Ese es el discurso de doble moral que tiene este gobierno. Es una contradicción, pero eso tiene un precio, porque mientras el gobierno se contradice, ya los dominicanos no le creen nada. Por eso, por lo mentiroso que son, que dicen una cosa y hacen otra. Por detrás están traicionando, pensando que uno no lo va a descubrir, no se va a dar cuenta. Pero el subconsciente los engaña. Como el subconsciente engañó a la directora de extranjería de migración y se le salió, se le chispoteó que regularizaron 12,000 inmigrantes irregulares en el sector bananero en Manzanillo. Y cada vez que el Estado miente en un tema tan sensible como la migración, abre una grieta en la soberanía difícil de cerrar. Y es algo real. Porque la que permite que 12,000 trabajadores que entraron sin permiso hoy trabajen libremente en cualquier sector donde les da la gana. Entonces aquí se trata de números. No se trata de números ni de tecnicismos. Se trata de algo más profundo. Y algo que hace rato que este gobierno perdió. La credibilidad. Hace rato que la perdieron. Pero esa factura les va a llegar. Y les va a llegar muy cara. Tan cara como está llegando la factura de la energía eléctrica. Así les va a llegar la factura a ustedes. Por mentirosos. Y como dirían en mi barrio, por habladores. Un gobierno que dice una cosa y hace otra. Ustedes no gobiernan. Ustedes administran apariencias. Y cuando se trata del tema migratorio, esas apariencias les va a salir muy caro a ustedes. Porque mientras se firman cartas para negar permisos, los permisos ya están firmados. 12,000
fueron regularizados. Y esa cifra, más que un dato, es una prueba, es una evidencia de que el país está siendo gobernado entre la negación y la conveniencia. Está siendo gobernado por gente que quiere parecer una cosa en público, pero detrás están vendiendo el país. Una total diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Yo quisiera saber si van a negar eso, si fue que ella se equivocó, si fue que se confundió, se atreverían a hacerlo, porque son capaces hasta de vender su alma al diablo, el Señor los reprenda, por quedar bien, pero ya los conocemos. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía. Gracias por acompañarnos en este video del día de hoy. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones. Quiero saludar a todos aquellos que están ahí conectados con nosotros a esta hora y este momento. Gracias a usted. Por favor, denos un like antes de retirarse. Si usted le da like a este video, esta mentira que nos ha dicho el gobierno llegará más rápido. Y más dominicanos que están en Belén con los pastores, entonces van a despertar. Porque hay muchos que están durmiendo en el sueño, pero la pesadilla es muy grave. Así que gracias, señores, por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Y como siempre, terminamos con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Dios, patria y libertad para todos. Hasta la próxima. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla el soberbio león, de la
las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y entre ajenos que no de ansiedad, nuestros campos de